Esta semana los Estados Unidos ha vuelto a ser noticia por la asunción al poder del segundo presidente católico de la historia, como lo es Joe Biden. En su discurso inaugural hizo alarde de su fe católica al citar a uno de sus santos conocidos como San Agustín, y en su despacho luce una foto donde él y el Papa aparecen. No cabe duda, hermanos, que después de 4 años de protagonismo por parte de los evangélicos en la administración Trump, ahora veremos la influencia del catolicismo en la política de los Estados Unidos. Las reacciones de satisfacción por parte de los católicos no se ha hecho esperar, como esta del presidente de obispos católicos José Gómez, de aquí de Estados Unidos, que dice: felicitamos al señor Biden y reconocemos que se une al difunto presidente John F. Kennedy como el segundo presidente de Estados Unidos en profesar la fe católica. Y la lectura de los medios de comunicación católica que hacen de este cambio es interesante, pues vean lo que reporta el siguiente portal en el internet. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, ninguna rama de nuestro gobierno federal estará dirigida por un protestante. El presidente será católico, el presidente de la Cámara es católico, el líder de la mayoría del Senado será judío, el presidente de la Corte Suprema es católico y la Corte en su conjunto es mayoritariamente católica. Estos hechos son emblemáticos de un cambio importante en la vida pública estadounidense que ha sido evidente durante varias décadas. El protestantismo de línea principal actuó una vez como el lastre principal en la vida pública estadounidense, ayudándonos a estabilizarnos en medio de las aguas turbulentas que acompañan a la vida en una república democrática. Pero nótense, lo puse en rojo, ese lastre ha desaparecido. Y los efectos a largo plazo en la vida estadounidense se podrán sentir por todas partes. Y mientras estas muestras de satisfacción se están expresando por todas partes en diferentes medios de comunicación católicos, pues hermanos, no podía faltar la demanda del Papa, líder de la Iglesia Católica. No podía faltar la demanda para su feligrés y nuevo presidente al decirle: pido a Dios que guíe sus esfuerzos para fomentar el entendimiento, la reconciliación y la paz en Estados Unidos y entre las naciones del mundo, a fin de promover el bien común universal. ¿Por qué le pide que promueva el bien común universal? Porque eso es lo que él está promoviendo durante la pandemia. ¿Pero qué incluye ese bien común universal? Ese bien común incluye, hermanos, sacrificar los derechos individuales, muchas veces, en pro de las mayorías. Como el famoso quédate en casa para contener el virus. Usa mascarilla, ponte la vacuna, cierra tu negocio, cierra el templo y tantas otras restricciones por el bien común que hemos estado experimentando hasta hoy. Hasta le dice a los políticos que gobiernen por el bien común. A las religiones les dice que se unan en el ecumenismo por el bien común y que cuidemos todos la casa común, como él le llama al planeta Tierra. Pero en ese bien común, él también promueve la ley de descanso dominical, basándose, dice él, en la santa ley de Dios. Basta con mirar las encíclicas Laudato Si y la otra Fratelli Tutti, encíclicas que él ha escrito y donde manifiesta su posición al mundo, para ver cómo él promueve
el descanso dominical, basándose, dice, en la santa ley de Dios. Solo que la santa ley de Dios no promueve ningún descanso dominical. La santa ley de Dios promueve que toda la raza humana descanse en el día sábado. Pero ¿será que Francisco, con la administración Biden, tiene todas las de ganar para adelantar su agenda para el bien común universal con todo lo que eso implica? Sin duda que sí. Porque no solamente tiene en Biden a su mejor aliado, sino que tiene a la mayoría de su gabinete, que también son católicos, para que lo aconsejen. Entre ellos están el cuestionado secretario de Agricultura, que ha sido vinculado con la compañía Monsanto y con la aprobación de controvertidos organismos genéticamente modificados en el pasado, cuando estuvo al frente de esa Secretaría de Estado en la administración Obama. Dentro de ellos están el secretario de Trabajo, la secretaria de Energía, el secretario de Defensa, el secretario de Asuntos Veteranos, la secretaria de Comercio, el secretario de Salud y otros dos. Uno que se va a encargar de la agenda climática y otro que se va a encargar de la Secretaría del Interior, haciendo un total de 9 consejeros católicos. Así que tiene todas las de ganar el Papa para promover su agenda. Pero ¿será que ahora que el papado se ha enquistado por medio de su Iglesia Católica en todos los poderes de los Estados Unidos, será que este país ahora va a ejercer toda la autoridad en presencia de ella, como lo dice el título de nuestra presentación? Solo Dios lo sabe. Pero las posibilidades están. Pues Biden ha dicho al Papa que está listo para trabajar con él en toda su agenda. Ahora, ¿dónde dice la Escritura que los Estados Unidos va a ejercer toda la autoridad en presencia de la Iglesia Católica? Vamos a Apocalipsis 13, versículo número 12. Apocalipsis 13, versículo 12 nos dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Usted dirá, ¿pero dónde se menciona acá a los Estados Unidos y a la Iglesia Católica? Yo no veo por ningún lado esos nombres. Mis hermanos, es que están mencionados aquí de una forma codificada, es decir, en forma de símbolos. El símbolo usado aquí es bestia. Hay una bestia en el versículo 11 que ejerce toda la autoridad de otra bestia, dice el versículo que acabamos de leer. Leamos juntos el versículo 11 y el 12 para tener la idea completa. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Juan aquí, hermanos, nos está presentando una visión profética sobre 2 bestias. Y este término en profecía tiene un significado muy interesante. Tenemos que ir al libro de Daniel para ver el significado de este término bestia. ¿Por qué debemos ir allá? Porque los estudiosos de la Biblia dicen que ambos libros se deben estudiar juntos. Ambos libros son gemelos. Miremos entonces en Daniel 7, versículo 17,
el significado del término bestia. Y aquí la Escritura dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Las 4 bestias mencionadas aquí son el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa sin nombre, que se registran en este capítulo 7, desde los versículos 2 al 7. Las cuales al profeta Daniel se le acaba de decir acá que representan reyes o gobernantes. Pero como los reyes o gobernantes están puestos sobre reinos o naciones, el verso 23, miren ustedes, interpreta a las bestias como reinos también. Dice el versículo 23 de aquí mismo, donde estamos leyendo el capítulo 7. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahora que tenemos claro, hermanos, el significado del término bestia, que se refiere a un rey, reino o nación, vamos otra vez a Apocalipsis 13 para ver si las bestias mencionadas allí se refieren a los Estados Unidos y a la Iglesia Católica. Nosotros leímos en el versículo 11 y en el versículo 12 que la bestia de la tierra, símbolo de una nación, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, símbolo de un rey. Por lo tanto, la bestia de la tierra viene a ser la segunda. Pero antes de identificar esta segunda bestia, de los versículos 11 y 12 que ya leímos de Apocalipsis 13, ¿qué les parece si identificamos a la primera bestia, que es ante la cual la segunda ejerce toda la autoridad? Bueno, para eso tenemos que ir a leer aquí mismo en capítulo 13, los versículos 1 al 10, para que nosotros tengamos el cuadro completo con más información acerca de esta primera bestia ante la cual la segunda ejerce toda la autoridad. Miremos los versículos 1 al 10 para identificar a esta primera bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermanos y hermanas, me gustaría hacer una pausa aquí para explicar de que esta bestia conserva características de las otras bestias que ya nosotros hemos visto que aparecen en el libro de Daniel, como son el oso, el león, el leopardo. Interesante que cuando habla, pues tiene que hablar como león, porque dice que tiene boca como de león. Si nosotros tomamos en cuenta que el león en la profecía bíblica de Daniel 7 representa Babilonia, entonces este poder del que estamos leyendo acá, cuando habla como Babilonia. Bueno, sigamos leyendo. Bueno, quiero destacar que dice que el dragón le dio su poder y su trono, en otras palabras, su silla, y le dio también grande autoridad. Bueno, dice el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nosotros vemos aquí, hermanos, que la primera bestia sube del mar, en contraposición a la segunda que sube de la tierra. El mar en profecía representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, mientras que la tierra en profecía representa lo opuesto, es decir, un lugar desierto o escasamente poblado. Pero esta bestia que sube del mar, dice que Satanás, simbolizado aquí por el dragón, le da su poder, le da su silla, le da su autoridad. Pero Satanás lo hace obrando a través de un imperio aquí en la tierra, como lo es el Imperio Romano. Es decir, esta bestia que estamos leyendo aquí es el diablo quien le da su poder, es el diablo quien le da su silla, es el diablo que le da todo eso a través del Imperio Romano. Y a quien los historiadores vieron que Roma le dio su poder, su silla y su gran autoridad. Para eso vamos a mirar lo que Thomas Stanley nos dice en su libro La filosofía de la historia al respecto. Él dice: los papas llenaron el vacío dejado por los emperadores de Roma, heredando del paganismo su poder, su prestigio y sus títulos. Constantino dejó todo al obispo de Roma. El papado no es sino el espíritu del extinto imperio romano, con la corona puesta y sentado sobre su tumba. Y aún algunos escritores católicos aceptan que la Iglesia católica recibió de la Roma pagana, es decir, de los césares que gobernaban el imperio, recibió de ellos su poder, su silla. Pues vean el siguiente artículo de este escritor católico. Hace muchísimos años, dice, cuando Roma, a causa de los emperadores occidentales, fue dejada a merced de las hordas bárbaras, los romanos se tornaron a una figura en busca de ayuda y protección, y le pidieron que gobernara sobre ellos. Y así, en esta sencilla manera, recibiendo el mejor título de todos respecto a derecho regio, empezó la soberanía temporal de los papas. Y dócilmente, asumiendo el trono de César, el vicario de Cristo recibió el cetro delante del cual los emperadores y reyes de Europa habrían de inclinarse en reverencia y por muchísimos años. Así lo dice ese reverendo James Conroy. Por eso nosotros hemos leído que el dragón le dio su silla, su poder y grande autoridad. Y eso explica por qué la sede papal se encuentra allá en Roma. Pero interesante
que mientras la Escritura dice que es el dragón, símbolo de Satanás a través del imperio romano que le da su silla, interesante que el Papa tiene una opinión diferente de quién le dio su silla. Pues miren lo que dijo el Papa Pío XI en una encíclica llamada Urbi Orcano, el 23 de diciembre de 1922. Él dijo: Italia, nuestra propia tierra natal, el país donde la mano de Dios que dirige el curso de la historia ha establecido la silla de su vicario en la tierra. En esta ciudad de Roma, que siendo la capital del maravilloso imperio romano, fue hecha por él la capital de todo el mundo, porque él la hizo la silla de una soberanía que, extendiéndose más allá de los confines de naciones y estados, abraza dentro de sí a todos los pueblos del mundo. Hermanos, esto no puede ser sino otra de las blasfemias del papado, al atribuirle a Dios algo que la profecía dice que lo recibiría del dragón, símbolo de Satanás a través de la Roma pagana. Por eso, con toda propiedad, hace algunos años atrás, la revista Time, poniéndole en la portada la foto del Papa, tituló El nuevo imperio romano. Y todo esto, que la historia y los medios lo han registrado así, también es respaldado por el don de profecía. Pues vean ustedes, Conflicto de los Siglos, página 492, dice en el capítulo 13, versículos 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo que le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refieren sin duda al papado. Así que todo está de una manera compaginado. La historia y el don de profecía dicen: fue el papado, esa bestia primera de Apocalipsis 13, que recibió del imperio romano su autoridad. Se le dio poder, dice, para que obrara sobre un período de 42 meses, ejerciendo persecución contra el pueblo de Dios. El don profético, hablando de esos 42 meses, sigue diciendo, siempre Conflicto de los Siglos, página 492, le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta que vio una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte. Y además dijo que si alguno lleva en cautiverio, el cautiverio irá, y si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Bueno, dice la sierva del Señor Elena White aquí en el Conflicto de los Siglos, que los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este período, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 de Jesucristo y terminó en 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés, y allí el poder papal recibió su golpe mortal, y quedó cumplida la predicción de que si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Así que, hermanos, teniendo identificada la primera bestia como el papado, obrando a través de su iglesia católica,
y que le fue propinada una herida de muerte en 1798 por Francia. Habiendo identificado a esta primera bestia, pasemos ahora a identificar la segunda bestia, la cual ya sabemos representa una nación y que, como leímos en los versículos 11 y 12, surge de la tierra, es decir, de un lugar escasamente poblado, y surge para ejercer la misma autoridad de la primera bestia en presencia de ella, obligando a los moradores de la tierra a que la adoren. La pregunta es, ¿qué nación surgió para la época cuando la primera bestia, la bestia papal, recibió su herida de muerte por parte de Francia en 1798? ¿Qué nación estaba surgiendo para ese tiempo? Porque la profecía ubica el surgimiento de esta segunda bestia. De Apocalipsis 13, 11 en adelante, ubica el surgimiento de esta bestia para después de ese acontecimiento, para ese tiempo, cuando el acontecimiento estaba dándose de la herida de muerte que recibía el papado. Aquí el conflicto de los siglos nuevamente nos va a mostrar historia para que nosotros entendamos con argumentos históricos quién es la segunda bestia, así como ya hemos visto con argumentos históricos quién es la primera. Conflicto de los siglos, página 493 a la 494, dice, y aquí se presenta otro símbolo. El profeta dice: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Así lo dice el verso 11 que leímos anteriormente. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Las que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, según Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, un ángel explica que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas, específicamente el verso 15 de ese capítulo 17. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, la bestia segunda, la que subía de la tierra, esta dice, en lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación, dice así representada, sube de un territorio hasta entonces desocupado y crece gradual y pacíficamente. No podía subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. No podía surgir de allá, es decir, de Europa. Hay que buscarla, dice, en el continente occidental. Y ahora pregunta la sierva del Señor, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo, dice, no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y el crecimiento de esta nación americana. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente que crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada. Y dice, como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Y ahí está el nombre. Luego dice que un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra
crecía constantemente en poder y gloria. Como dice la sierva del Señor, inconscientemente estos autores han reconocido que los Estados Unidos surgió de la nada. Luego dice Eduardo Everett, en un discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación, dijo: buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiera tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz. Y así fue dado este discurso allá en Massachusetts el 22 de diciembre de 1824. Así entonces vemos, hermanos, que la segunda bestia son los Estados Unidos de América. Fue mostrada a Juan con cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué simbolizaban esos cuernos? Sigamos leyendo el don profético. En el Espíritu de Profecía, tomo 4, página 277. Dice, aquí hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, los Estados Unidos. Y los cuernos semejantes a los de un cordero son emblemas de inocencia y mansedumbre. Representan bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus dos principios fundamentales: republicanismo y protestantismo. Algo que los Estados Unidos a lo largo de la historia ha mantenido. Pero la inocencia y mansedumbre de estos cuernos, de esta nación, de los Estados Unidos, esa inocencia y mansedumbre, la profecía dice que se acabaría. Y muchos concordamos que hace ratos que se acabó. La profecía lo ha presentado hablando como dragón. Y si el dragón es símbolo de Satanás, lo que la profecía dice que los Estados Unidos hablaría como el diablo. El diablo hablaría por la nación de los Estados Unidos. ¿De qué manera? Se los pongo acá en el don profético. Río Ángel 0101, 1889. Dice la profecía, representa al protestantismo con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Ya estamos, dice, empezando a oír la voz del dragón. Hay una fuerza satánica que favorece el movimiento dominical, pero está oculta. Es decir, en esta nación, la manera de hablar como dragón es cuando se imponga una ley en favor del domingo, por el bien común, como el papado lo está pidiendo. Aún los hombres, dice, que están ocupados en la obra, y cuando ella dice en la obra se refiere en la obra adventista. Aún los hombres, dice, que están ocupados en la obra, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a su movimiento. Que los hijos de Dios, dice, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio como si hubiéramos de conformarnos con la situación. Lo que nos espera es una guerra continua en la cual nos arriesgamos a ser encarcelados, a perder las propiedades y aún la vida por defender la ley de Dios, la cual está siendo invalidada por las leyes de los hombres. Y en ese hablar como dragón es, mis hermanos, que con algún gobierno de turno los Estados Unidos va a ejercer toda la autoridad que el papado tuvo en la Edad Media para hacer lo que dicen los versículos 14 al 17. Leámoslo de aquí de Apocalipsis 13. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Cuál bestia? La del papado. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nunca los Estados Unidos, de quien está hablando acá, había estado más cerca de llegar a hacer esto como lo está en estos tiempos. Nosotros miramos cómo la amistad entre el gobierno de este país y el papado está tan estrecha que será cuestión de tiempo para ver movimientos encaminados a la ley dominical. No estoy diciendo que se vaya a dar con esta administración, pero sí creo que debemos tener los ojos abiertos, como dice la mensajera del Señor, a los movimientos que se vayan dando. Interesante que aquí menciona que los Estados Unidos va a obligar a la gente a que adore al papado. Va a obligar a la gente a que reciba una marca. Noten ustedes que será sobre ricos y pobres, es decir, todos los estratos sociales. Será sobre pequeños y grandes, y será sobre libres y esclavos. ¿Volverá la esclavitud? La sierva del Señor dice que sí, cuando la ley dominical se imponga, la esclavitud se va a revivir. Sobre ricos y pobres, sobre pequeños y grandes, y sobre libres y esclavos, los Estados Unidos hará obligatorio que se les marque para poder tener derecho a comprar y vender. La sierva del Señor, comentando esto, dice en Conflicto de los Siglos, página 496, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos, dice, presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Pero ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo es que se la va a formar? Bueno, dice que la imagen de la bestia es hecha por la bestia de dos cuernos, es decir, la de Estados Unidos, y es una imagen de la primera bestia, es decir, del papado. Así que para saber, dice, a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la primera bestia, es decir, el papado. ¿Cómo es que surgió el papado? Bueno, en rojo se los puse. Dice que cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil, y el resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Pues para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Está eso tan fácil de hacerse ahora. Está, hermanos, que si fuera por ellos, lo miraríamos este año. Pero como en el reloj de Dios todo tiene su tiempo, eso se va a dar cuando Dios lo permita. Sin embargo, hay tanta afinidad, hay tanta armonía ahora entre el gobierno civil con la religión, que pues tenemos hasta el presidente que el Papa quería. Bueno, vamos a seguir viendo lo que dice el don profético. Los cuernos como de cordero, dice, y la voz de dragón del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales.
Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que los Estados Unidos hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, es decir, el papado, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación, de los Estados Unidos, será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación americana procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados, que son la intolerancia y la persecución. La Constitución de esta nación americana garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva, y que habla como un dragón, la que lo hace. De manera, hermanos, que nosotros estamos trayendo este mensaje como un mensaje que es verdad presente, como un mensaje que debe mantener al pueblo remanente en alerta. Algunos dicen que no deberíamos estar presentando este tipo de mensajes porque la Iglesia Adventista podría ser perseguida o podría ganarse una aversión de parte del catolicismo. Pero hermanos y hermanas, entonces, si no hacemos lo que estamos haciendo esta mañana, seríamos perros mudos y sería el pueblo remanente tomado de alguna manera desprevenida. No podemos ser perros mudos. Tenemos que anunciar el peligro, presentarlo delante del mundo cristiano para que estemos despiertos. Sigue diciendo el don profético. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, es decir, al papado, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Los que, comprendiendo las exigencias del 4º mandamiento, prefieran observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Conflicto de los siglos, página 442, y la anterior en la página 495. Hermanos y hermanas, cuando la ley dominical se imponga, los que entiendan que el sábado es el día de reposo, pero por miedo o por conveniencia, prefieran aceptar la marca de la bestia, entonces estarán rindiendo homenaje al papado. Y esto será por la fuerza, pero allí es donde será puesta a prueba nuestra fe. Y entonces, hermanos, tendremos que decidir de qué lado nos ponemos. Sigue diciendo el don de profecía. Satanás, dice, ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo, para cambiar la ley de Dios.
Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios era defectuosa y que necesitaba una revisión. Pues una gran parte, dice, de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Sí, porque mire cuánta gente guarda el domingo en lugar del sábado. Cuántas iglesias guardan el domingo en lugar del sábado. Pero si la ley de Dios, dice, ha sido cambiada en algún detalle, Satanás ha logrado en la tierra lo que no pudo realizar en el cielo. Ha preparado su trampa engañosa con la esperanza de tomar cautiva a la iglesia y al mundo. Pero no todos caerán en la trampa. Se está estableciendo una separación definida entre los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia, entre los leales y fieles y los desleales e infieles. Se han formado dos partidos: los adoradores de la bestia y de su imagen, y los adoradores del Dios verdadero y viviente. ¿Cuántos de ustedes se consideran, hermanos, por ahora, ser de los adoradores del Dios verdadero y viviente? Amén. Hermanos, mantengámonos en ese partido. Mantengámonos en el partido de los adoradores del Dios verdadero y viviente, que guardan el santo sábado como el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por eso, cuando los Estados Unidos ejerza toda la autoridad de la bestia papal en presencia de ella, para obligar al mundo a adorarla, solo lo harán, miren ustedes quiénes, versículo 8 de aquí, Apocalipsis 13. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes son los únicos, hermanos, que van a adorar a la bestia? ¿Quiénes son los que van a adorar a la primera bestia, es decir, a la bestia papal? Los que no están, dice, escritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, los que no hayan hecho una decisión de ponerse siempre del lado de la verdad, del lado de Jesucristo, quien es la verdad. Hermanos y hermanas, en contraposición a estos que la adoran porque no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el verso 10 dice al final que aquí está la paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, se destaca a unos que perseveran en la fe. Estos que perseveran en la fe, por ende, son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y estos no adorarán a la bestia ni a su imagen. El don de profecía dice que el asunto del sábado será el punto culminante del gran conflicto final, en el cual todo el mundo formará parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. Pero Dios ha puesto su sello sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor, una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Es nuestra obra inducir a la gente a comprender esto. Debemos mostrarle que es de consecuencia vital llevar la marca del reino de Dios o la marca de la rebelión, porque se reconocen súbditos del reino cuya marca llevan. Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su sábado pisoteado. Cuán importante es, pues, que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del sábado. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 354. Noten cuán importante es que nuestro ejemplo sea correcto en la forma de guardar el sábado. Y aquí, pues, tenemos que evaluarnos, porque muchas veces no guardamos el sábado como Dios manda.
A veces compramos boletos de avión para viajar en sábado. Y no es por fines de religiosos, no es con fines de ir a predicar. A veces simplemente porque no quisimos agarrar un día del trabajo y preferimos robarle el día a Dios para viajar en ese día. Otros preferimos hacer appointment con abogados en sábado. Preferimos a veces ir a visitar al dentista en sábado porque no queremos agarrar un día de la semana del trabajo. Preferimos robarle a Dios su día para ir a hacer esas cosas. Algunas veces transgredimos el sábado, hermanos, comprando innecesariamente. No por necesidad, sino porque nos parece normal comprar en sábado, cuando la Biblia dice que no debemos hacer negocio en ese día. Debemos, por lo tanto, hermanos, como dice aquí la sierva del Señor, tratar de dar un ejemplo correcto en la observancia del sábado, porque Dios nos ha llamado para enarbolar el estandarte de su sábado pisoteado. Gracias a Dios que con este servicio que estamos teniendo, estamos levantando el estandarte. Estamos enarbolando el estandarte de ese día que es pisoteado por la mayoría de cristianos. Pero así como nos juntamos el sábado para adorarlo, procuremos guardarlo de una manera correcta. Para terminar, quisiera decirles una vez más que cuando los Estados Unidos ejerza toda la autoridad en presencia de la primera bestia para imponer el domingo, que es el hijo del papado, cuando los Estados Unidos ejerza toda la autoridad en presencia de ella a través de decretos legislativos para obligar a la gente a que guarde el domingo, so pena de muerte. Cuando los Estados Unidos, hermanos, haga esto en presencia de ella, cuando los Estados Unidos se convierten en una potencia perseguidora, cruel, intolerante, como lo fue el papado en la Edad Media, oh mis hermanos, cuando eso ocurra, sería bueno que nos propongamos hacer lo que dice Apocalipsis 14, versículo 12. Y con esto termino. El capítulo 14, verso 12 dice: aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es mi deseo y oración que cuando se ejerza por parte de la nación americana toda la autoridad en presencia del papado, es mi deseo y oración que nosotros perseveremos en guardar los mandamientos de Dios y mantener la fe de Jesucristo. Que Dios les bendiga y que como pueblo remanente nos mantengamos del lado de la verdad todo el tiempo, cueste lo que cueste. Bendiciones para todos. Y ahora hay que pedir a Dios que nos dé esa valentía, que nos quite todo sentimiento de miedo que pueda llegar a nuestra vida por lo que se avecina. Pidámosle al Señor que nunca nos dé temor. Vamos a arrodillarnos y a pedírselo en oración. Te agradecemos, Padre, porque la profecía nos dice de antemano lo que viene, a lo que nos vamos a enfrentar. Gracias, Padre, porque tú fuiste el que dejaste estas profecías. Tú fuiste el que las revelaste para que no seamos tomados por sorpresa. Señor, conociendo cómo se han dado los acontecimientos en el pasado y se van a dar en el futuro, mirando, Señor, el presente, nosotros podemos sentir como que se acerca, Padre, esos días difíciles. Solo tú sabes, en tu reloj profético, el momento y la hora cuando lo que hoy leemos que va a suceder, lo vamos a mirar. Pero Dios, no queremos nosotros estar preocupados con miedo por lo que vendrá. Queremos más bien, Señor, estar tomados de tu mano desde ahora. Por eso, Señor, te entregamos nuestra vida en esta hora. Te entregamos nuestro ser. Te entregamos, Señor, nuestra mente. Te entregamos todo lo que somos,
para que tú, oh Padre, nos llenes de tu Espíritu Santo. Nos cambies de tal manera que estemos listos para lo que sea que venga. Solo te rogamos, Señor, que siempre, independientemente de lo que venga, nosotros te seamos leales. Que nosotros, Señor, permanezcamos del lado de tu verdad. Que seamos de los que perseveran en guardar tus mandamientos. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu nos acompañe y que nosotros también no te dejemos por nada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.